Muy buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis pastores, mis pastoras también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que ustedes estén bien. Agradezco al Señor nuevamente esta oportunidad que me permite de poder estar ya nuevamente con nuestro estudio, que semana tras semana, con algunas deserciones, por tema de compromiso y ministerio, y imposible de poder hacer el estudio, pero hoy ya nos encontramos nuevamente para ver esta lección, la lección que tenemos para este domingo 2 de marzo ya, la lección número 9. El tema es Israel pide rey. Ese es el título de esta lección y vamos a inmediatamente hacer una corta oración para luego entrar de lleno a este tema, que es un tema largo en realidad, porque tenemos algunos capítulos allí que nos hemos saltado para llegar al capítulo 8, del 4 al 8, y queremos hacer unos breves comentarios al respecto. Así que oramos al Señor. Padre Celestial, gracias le damos, Dios mío, en esta hora. Usted nos permite poder, Señor mío, ya estar en esta instancia de estudiar su palabra. Le pido, Dios mío, su gracia, le pido, Padre, su misericordia, su favor para con nuestra vida, de tal manera que su palabra sea espíritu y vida para nuestras almas. Le pido su dirección y su bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a ir inmediatamente a la lectura que se encuentra en el libro Primera de Samuel, capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 9, pero vamos a leer para darle un contexto desde el versículo 1. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ello y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Hasta allí la lectura bíblica, capítulo 8, versículo del 1 al 9. Le hemos dado este contexto porque ¿por qué Israel pide un rey? Ahí está, en los versículos del 1 al 4. Sus hijos, los hijos de Samuel, que él los instala como jueces en Berseba, también al parecer se pervirtieron, el texto lo dice, sobornaban, pervertían el derecho y además tenían avaricia, los cuales en realidad no era nada superficial, ¿no? Tenemos que decir que eran pecados gravísimos en realidad delante del Señor y con mayor razón en un líder en la iglesia, un líder espiritual como eran los jueces. Bien, para entrar al tema que nos convoca en esta hora, estaba mirando la lección en realidad y no es como crítica, pero creo que la primera parte debería ser la segunda y la segunda la primera, porque en la primera parte tenemos, ¿no es cierto?, la aplicación espiritual y en la segunda parte tenemos el evento en sí, la narración, el hecho, la historia, lo que provocó, ¿no es cierto?, este estudio. Israel pide un rey. Y luego creo que la primera parte que tiene por título El pueblo de Dios llamado a ser diferente es una aplicación espiritual.
pero vamos a hacerlo conforme nuestro expositor está en esta hora presentado, ¿no? Tenemos que decir hasta este momento como una introducción al tema, que hasta aquí hemos visto el fracaso de Elí, el fracaso de sus hijos, que trajeron consecuencias lamentables, consecuencias trágicas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Elí fue muerto, sus hijos también fueron muertos, ellos eran impíos, murieron en el campo de batalla. La esposa de Fines, de uno de los sacerdotes, también muere cuando tiene a luz a su hijo y entiende que la gloria de Dios se va, es traspasada, es sin gloria, y Kabod significa sin gloria. También vemos, como digo, la batalla se perdió la batalla, y además eh, los filisteos, los ganadores, se llevaron como trofeo de guerra el arca del pacto. Desde el capítulo 5 al capítulo 8 hay algunos acontecimientos que vamos a hacer algunos pequeños comentarios, como por ejemplo el arca en las manos de los filisteos, el regreso del arca, los 20 años de espera para que el arca vuelva finalmente a Jerusalén en tiempo de el rey David, ¿ya? Y finalmente un resumen acerca del ministerio de Samuel. En esos 4 puntos más o menos está basado la historia desde el último capítulo, el capítulo 4, hasta el capítulo 8, donde Israel demanda un rey. ¿Ah? Primero tenemos que leer, no lo vamos a leer, solamente lo vamos a comentar. En el capítulo 5 nos narran, en el capítulo 4, ¿no?, que los filisteos se llevan eh, el arca, y podemos ver que en el capítulo 5 también se nos narra Dios se enoja, se lo llevan los filisteos y lo ponen en el templo de Dagón. Dagón era un ídolo, ya lo vamos a mirar un poquito, que es la primera deidad, la deidad más principal de los filisteos. Era un dios pagano adorado eh, hacía 3000 años antes de Cristo. O sea, digamos que una de las primeras deidades de la mitología antigua, ¿no? Dagono era supuestamente, bueno, como lo creían ellos, el padre de Baal. Baal es un dios que conocemos, un ídolo, perdón, que conocemos en tiempo de Elías, ¿ya? Era el dios pez, porque tenía desde la cintura hacia abajo una cola como de pez, y de hacia arriba tenía forma como de hombre, forma humana, podríamos decir así, ¿ya? Hay 3 lugares donde aparece este ídolo que como narra el capítulo 5, ellos cuando lo ponen en el templo de Dagón, dice la escritura, que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. A todo esto, la casa de Dagón o el templo de Dagón habían varios, en varias ciudades de los filisteos, que eran 5. Entonces ellos lo pusieron allí junto a Dagón, y cuando al día siguiente los de Asdod, así se llamaba la ciudad donde estaba el templo de Dagón, se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El tronco solamente. Eso demuestra, ¿no es cierto?, que realmente era mitad pez y mitad hombre. Bien, entonces como vemos acá, y el siguiente versículo dice que, bueno, la cabeza y las manos estaban sobre el umbral del templo, eh, y estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón,
en Asdod hasta hoy. Bueno, tenían miedo que les cayera nuevamente el ídolo. Al parecer se caía el ídolo, ¿no? Pero en este caso sabemos cuál era la causa, la causa. Hay tres lugares en que aparecen y se menciona a este ídolo, Dagón. En Jueces, capítulo 16, 23, donde también se dice que a Dagón y en el templo de Dagón le ofrecen sacrificios, ¿ah? Eh, a su Dios porque les había entregado a su peor enemigo, en este caso Sansón. El juez está antes del libro de Samuel. En la historia de Sansón usted encuentra que ellos lo meten ahí para burlarse y Sansón, ciego todavía, no podía ver, pero sí su fuerza se había recobrado y él le pide al jovencito apoyarse en las columnas que sostienen el templo de Dagón y él empuja con toda su fuerza y ese templo se derrumba, se cae sobre ellos. Había más de 3.000 personas allí y fueron muertas en esa ocasión. Esa es la primera vez que se nombra, también en Primera de Crónicas, capítulo 10, donde se menciona que después de una guerra que tuvieron, ¿no es cierto?, con los israelitas, cuando era Saúl rey, ellos le cortaron la cabeza a Saúl. Después ellos fueron al campo de batalla, encontraron a Saúl, a sus hijos, le cortan la cabeza al rey Saúl y la llevan como trofeo y también pusieron la cabeza allí en el templo de Dagón, que entendemos tiene que haber sido otro o reparado en realidad, ¿no? Eso fue en el monte Gilboa donde Israel perdió, ¿no es cierto?, la batalla. Y finalmente aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 5, donde ya hemos comentado que este ídolo es humillado por Dios, el verdadero Dios de Israel, el verdadero y único Dios, ¿ya? Entonces, aquí en esta otra parte que aparece en nuestra Biblia es el capítulo 6, el regreso del arca de Israel. ¿Por qué? Porque ya podemos ver que nadie quería tener el arca en Filistea. Nadie, ninguna de las ciudades, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón, ninguna de estas ciudades querían tener el arca porque Dios los castigó y envió sobre ellos enfermedades de tumores y el que no moría por tumor moría, ¿no es cierto?, porque la mano del Señor, como dice aquí el versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía a ellos porque la mano de Dios se había vuelto contra ellos, ¿ya? Entonces, después de 7 meses que estuvo el arca en Filistea, ellos resolvieron por consejo de los ancianos, de los adivinos, de los sacerdotes, enviar el arca, dice su palabra, a su lugar, a su lugar. Y para ello pusieron el arca, ¿no es cierto?, en un carro nuevo, un carro que era tirado por 2 vacas que tenían ternero, que tenían cría y además que no tuvieran, nunca habían sido puestas en el yugo, o sea, nunca habían trabajado, nunca habían tirado. Entonces allí pusieron el arca más el pago de la expiación, que no vamos a profundizar en eso, solo que eran ratones de oro, ellos fundieron seguramente, hicieron ratones de oro y figura de sus tumores que también eran de oro. Algunos estudiosos dicen que eran hemorroides, dolorosas hemorroides, que era la enfermedad que ellos tenían. Así quizás ellos no estaban muy convencidos cuando ponen, ¿no es cierto?, dice aquí, eh, y dice que observaban, y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya y observaréis si sube por el camino de su tierra a Beseme, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano, la mano de Dios, la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Es decir, hasta última hora ellos creían que era una casualidad, era un accidente, el dios Dagón se cayó solo. ¿Ah? Entonces pusieron como a prueba a Dios. Y aquí es donde la mano de Dios, Dios se glorifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque verdaderamente 2 vacas puestas ahí en el yugo
y por primera vez ellas no sabrían tirar prácticamente. En segundo lugar, también recuerde que las vacas tenían que tener ternero, tener cría. Entonces el instinto materno, como dice alguien, siempre, difícilmente las vacas iban a tomar un camino y abandonar a su cría. Dice el versículo siguiente, dice, aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, y las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Yo he estado en el campo y he visto cómo los becerros buscan a sus madres, en la mañana especialmente para tomar su leche, o en la tarde también. Así que cuando se trabaja con la leche de las vaquitas, a los terneros los apartan. Tanto así, la vaca busca a los terneros y los terneros buscan a la vaca. Y en este caso, ellas se olvidaron que tenían ternero y cría y siguieron por el camino. Eso demuestra que Dios estaba interviniendo y ellos debían de entender que era la mano de Dios, que no era ninguna casualidad. Entonces es importante mirar cómo ellos, así de esa manera, regresa el arca al territorio. Apenas pasado el límite, dice la escritura, que llegaron a Beseme, y seguía el camino. Ellos iban andando y bramando sin apartarse a derecha ni izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betseme, que era la primera ciudad israelita. Hasta ahí observaban ellos cómo se iba el arca, ¿no? Finalmente, como digo, las vacas, el carro se detuvo en esta ciudad fronteriza y bueno, dice la escritura que los levitas, dice, porque se paró justo en una piedra, eh, y ellos, ¿no es cierto?, tomaron el arca. Los levitas que vivían en esa ciudad, que era una ciudad sacerdotal, entonces, sin duda alguna, habían levitas, ellos tomaron el arca, la bajaron, tomaron la madera, hicieron un holocausto, mataron las vacas y ofrecieron un holocausto al Señor. A pesar que no se ajustaba a la ley, porque las vacas no eran ofrecidas en sacrificio al Señor. Además, había una ley que no les permitía a ellos hacer un sacrificio, un holocausto, en ningún otro lugar que no sea el lugar indicado por el Señor. Cuando era el tiempo del tabernáculo, tenía que ser allí. Cuando fue el tiempo, ¿no es cierto?, del templo, tenía que ser en el templo. Nadie podía hacer un sacrificio, un holocausto en el lugar que se le ocurriera, no, sino en el lugar que Dios escogiera, que en este caso después fue, ¿no es cierto?, ahí en el monte de Sión, ahí en Jerusalén. Así que, pero seguramente Dios pasó por alto este asunto, pero lo que no pasó por alto fue que los habitantes de Besemet, ellos, eh, ellos por curiosidad hicieron lo que no hicieron los filisteos. Aquí encontramos nuevamente que los filisteos al parecer tenían mucho más respeto y mucho más temor por el arca. Recuerde que en los capítulos anteriores ellos, ¿no es cierto?, gritaron, se espantaron cuando el arca llegó al campamento, a la batalla, y dijeron, estos son los dioses que destruyeron a Egipto. O sea, ellos sabían perfectamente el poder que tenía el Dios de los hebreos. No se les ocurrió a ellos abrir la caja, abrir el baúl, abrir el arca y mirar adentro, pero sí lo hicieron los israelitas, los habitantes, ¿no es cierto?, de esta tierra. Y bueno, aquí dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que el Señor hizo morir a los hombres de Besemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Increíble en realidad. El pueblo de Dios muchas veces es así. Tiene menos temor que a veces la gente impía que no conoce a Dios. Ellos le llaman el jefe, le llaman el de arriba, le llaman un montón de nombres, pero muchas veces hay gente que no conoce al Señor como usted le conoce, que tiene mucho temor de Dios mismo. Entonces, aquí podemos ver que, como le digo, Dios pasó por alto este sacrificio, este holocausto, pero no pasó por alto, ¿no es cierto?, esto de mirar dentro del arca, porque acuérdese que ninguno podía tocar el arca, ninguno podía, solamente los sacerdotes, ni siquiera los levitas tenían que transportarlo, tenían que cubrirlo y lo transportaban.
Entonces, aquí en el capítulo 7 ahora narra finalmente que el arca quedó en casa de Abinadab, porque los habitantes de Besemen y enviaron mensajeros, dice, a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Ellos no querían nada tampoco con el arca. De hecho, ellos habían dicho, ¿quién podrá estar delante de Jehová? ¿Y quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? ¿Quién podrá estar, como dice el Salmo, quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanidad ni ha jurado con engaño. Entonces ellos entendieron acerca de lo que era Dios y la santidad de Dios. Años pasaron, 20 años de espera para que comience lo que podría ser un pequeño avivamiento y una vuelta del pueblo de Dios a la palabra, a los mandamientos. ¿Ya? Antes de que el gobierno de Saúl, él era el líder religioso. ¿Ah? Antes del gobierno de Saúl, Samuel era el líder religioso de Israel, pero él no era un rey. Israel era gobernado por jueces que presidían en disputa. Entonces, esto lo vamos a revisar un poquito más adelante, ¿no? Bien, que el Señor nos ayude a nosotros en este tema que tenemos hoy en día. El pueblo de Dios llamado a ser diferente. Israel pide un rey. Pide un rey. Y en la segunda parte, Israel rechaza a Dios como rey. Israel rechaza a Dios como su único rey. Bueno, veamos. Israel pide un rey. Finalmente, antes de terminar el capítulo 7, ¿no es cierto? Hay un resumen. El versículo 15 al 17 dice, y juzgó Samuel a todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Misma, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Cuánto pasaron? Mucho tiempo, hasta llegar al capítulo 8. Al capítulo 8 de la lección hemos ocupado 20 minutos para hacer una instrucción un poquito larga, ¿no? Pero vale la pena para conocimiento general de las Sagradas Escrituras. Israel pide. Hay que decir que, como dije anteriormente, antes del gobierno de Saúl, Israel se gobernaba por los jueces y Samuel fue el último líder religioso, el último juez, pero él no era rey, él no tenía una corona de rey. Israel siempre había sido gobernado por los jueces que presidían en la disputa y dirigían en la parte religiosa. Entonces, cuando Samuel puso a sus hijos en los versículos que hemos leído del 1 al 4, los ancianos los rechazaron en realidad. ¿Por qué? Porque no andaban en los caminos de su padre. Habíamos leído anteriormente que la gente respetaba mucho a Samuel como un hombre fiel, un profeta de Dios digno de creer fielmente a todas sus palabras, pero no era el mismo caso de sus hijos. Esto ya lo vimos también con el sacerdote Elí y lo hemos visto también a través de la escritura. No porque el padre sea un hombre fiel, los hijos son fieles. Esperamos que en el caso nuestro, de cada uno de nosotros, ustedes pastores, ustedes mis hermanos, nos ocupemos, nos preocupemos para que nuestros hijos dejarle la mejor herencia y que ellos puedan también servir al Señor. No hay cosa más grata y de motivo de darle gracias al Señor cuando, como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes, pero yo y mi casa, y entendemos que significa el papá, la mamá, los hijos y las hijas y los nietos también. ¿Ya? Entonces, no es exagerado decir que en el tiempo del sacerdote Elí, en el tiempo del rey Saúl, los tiempos eran turbulentos. Los filisteos eran enemigos declarados de Israel.
eran enemigos declarados. Había frecuente guerra entre ellas y ahora debido a esas constantes amenazas de guerra y al deseo de ser como todas las naciones vecinas, el pueblo ahora presiona a Samuel para nombrar un rey que los gobernara como tenemos acá en Primera de Samuel capítulo 8 y versículo 5, ¿ya? Ellos presionaron a Samuel, ya usted conoce, hemos leído este pasaje, lo hemos leído otras veces también. Ahora, frente a esta demanda, entendemos que esto no agradó a Samuel y por cierto, a Dios tampoco le agradó, porque él hasta ese momento había gobernado, había guiado al pueblo del Señor. Recuerde usted que la nube lo guió por el desierto. A la orden de la nube, a la orden de Dios, podríamos decir, el pueblo avanzaba, levantaba el campamento y avanzaba, y a la orden de Dios, cuando se detenía la nube, el pueblo también se detenía. ¿Qué significa eso? Significa que el único que guiaba, gobernaba, dirigía era el Señor mismo, el que los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ahora mirando esto, esta historia no debiera de sorprendernos, al estudiante de la Biblia no debiera de sorprendernos. Nos sorprende sí cómo ellos rechazan el control, el dominio y el gobierno de Dios. Porque los caminos de Dios son siempre mejor que los nuestros, pero no debiera de sorprendernos en el estudio de la Escritura, porque nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que el Señor ya le había hablado acerca de esto en Deuteronomio, que vamos a leer. Vamos a leer acá, a ver, Deuteronomio 17, versículo 14, usted puede leerlo también, Deuteronomio 17, versículo 14 y 15. Mire, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Esto es lo que el Señor le hablaba, ¿no es cierto?, a Moisés, cuando todavía no llegaban a ese tiempo, todavía no llegaba el periodo de los jueces. Dios ya había dado instrucciones acerca del rey que iba a gobernar a Israel. Entonces, no nos sorprende, Dios ya lo había dicho. Lo que sí está totalmente claro, que aquí el versículo 15 dice claramente, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, al que Dios pusiere por delante y en el tiempo que Dios estimara conveniente. Quizás estaba muy cerca, pero sin duda alguna, esta es una elección que hace el pueblo. El pueblo, Dios le dice a Moisés, ahora oye su voz. No es la voz de Dios, es la voz del pueblo. Es el pueblo quien está escogiendo un líder, un rey para sí, y eso, ¿no es cierto?, marca la diferencia en este estudio. Digamos que Dios entendemos que tiene el dominio sobre todas las cosas. Él pone reyes y quita reyes, pero también permite que el hombre tome sus propias decisiones y los hace vivir esas decisiones para que el hombre finalmente entienda que es mejor siempre estar del lado de Dios y no del lado de los hombres. Y eso a veces cuesta que el hombre entienda. Otros toman su propia voluntad, hacen sus propios caminos y además le agregan es la voluntad de Dios cuando Dios no ha hablado absolutamente nada. Y eso es sinónimo de fracaso rotundo en nuestras vidas, en nuestras propias decisiones. El hombre tiene la facultad de tomar decisiones, Me voy por aquí o me voy por acá. Él tiene la facultad, ¿no es cierto?, de tomar esas decisiones, decidir sobre su futuro. Pero lo que no puede decidir son las consecuencias de lo que él ha tomado. Las consecuencias son fruto muchas veces de nuestras decisiones, de nuestro camino. Entonces, como podemos ver,
aquí, como digo, no sorprende que el pueblo pida rey, más bien pone el énfasis que el rey ponga sobre ellos, como dije, lo escogería el Señor. De ninguna manera dice sería un extranjero, sino de sus propios hermanos, o sea, de su propia nación. Nación. Entonces es importante ver, hay que entender que debe haber una obediencia a la autoridad, a la autoridad. En los versículos anteriores él hablaba según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Quitarás el mar de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. No debiera ser un pueblo soberbio, porque aunque no tenían reyes, ellos estaban obligados a obedecer al sacerdote, al líder espiritual, al guía espiritual. Entonces, nosotros entendemos que Dios, cuando trata con su pueblo, especialmente desde la salida de Egipto, y pone a Moisés por líder, encontramos que este es un gobierno teocrático. El gobierno teocrático es el gobierno de Dios sobre los hombres, pero es a través de los líderes que él pone. En este caso, Moisés, Josué y algunos reyes, ¿no es cierto?, estaban obligados a hacer lo que Dios le mandaba. ¿Quién gobernaba? Ya lo dije en el ejemplo de la columna de nube, el arca. Cuando se levantaba la columna, ellos entendían que había que levantar el campamento. Dios estaba ordenando marchar. No fue Moisés, no fue Josué quien guió las batallas, las guió el Señor. Era un gobierno teocrático. ¿Ya? Entonces, ese gobierno que se estableció en el Sinaí, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, como dice una de las referencias, nos hace entender de que Dios era el que estaba al mando. Aquí vemos que el pueblo está pidiendo un rey, porque quería, ya no quería, como dice el Señor. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Lo que está sucediendo es que ellos querían independencia, que ellos querían libertad, que ellos no querían que el gobierno teocrático, ellos no querían que Dios los gobernara a ellos. Le dice claramente el Señor a Samuel al pueblo, no te desechan a ti, te desechan a mí, están desechando y están rechazando a Dios, el Dios soberano en cuyas manos está nuestra vida. Es interesante cuando lo empezamos a mirar aquí. Como digo, el gobierno teocrático estaba establecido desde el Sinaí prácticamente y antes del Sinaí. Lo que pasa es que en el Sinaí él pone todas las leyes, ¿ya? Y él reinó a través de estos administradores, de estos mediadores. Moisés era un mediador. Ellos administraban nomás, pero al final eran personas elegidas divinamente, que hablaron, actuaron en lugar de Dios en las funciones del gobierno. Y eso era lo que ellos estaban rechazando. Fueron directamente los reyes, los gobernadores, Moisés. Porque no me diga usted que Moisés no fue responsable. Él fue responsable de todo el tiempo que pasó con el pueblo en el desierto. Fue tan responsable que cuando él cometió un error de golpear la peña, de airarse, de enojarse, de adjudicarse, ¿no es cierto?, el milagro, eso fue motivo para que Dios lo excluyera de poder entrar a la tierra prometida. Entonces, estos grandes líderes como Moisés, Josué, algunos jueces militares, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos en la historia de los jueces, ellos fueron directamente responsables delante de Dios por todo lo que ellos hicieron, por todo lo que ellos hicieron, aún en tiempo de Saúl, aún en tiempo de David y Salomón. Por lo tanto, la demanda de este rey, según este capítulo, no significó el fin del gobierno teocrático. Si bien es cierto, ahí comienza un gobierno que es distinto, ¿no es cierto? Un gobierno donde hay un rey, hay un soberano, hay un rey que gobierna en ese pueblo, una monarquía, ¿no?
En el caso, ¿no es cierto?, de Judá, una monarquía donde los hijos también ocupaban el cargo de sus padres sucesivamente, una dinastía. Entonces, como digo aquí, esta demanda de Israel de pedir un pueblo, de pedir un rey, según este capítulo, no significa el fin de un gobierno teocrático. Dios siguió tratando con el pueblo a través de sus líderes, aunque había implícito un rechazo, eso está claro. Si uno vuelve a leer el versículo 7, le dijo, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. ¿Ah? En todo lo que te digan, porque no te han desechado o no te han rechazado a ti, sino a mí me han desechado, rechazado, para que no reines sobre ello. Allí, ¿no es cierto?, está implícito el rechazo, pero aún así Dios está siempre a cargo y está siempre al mando, ¿no? La demanda fue concedida solo parcialmente. Dios le concedió esta demanda para que ellos tuvieran un rey, pero no como tienen todas las naciones. ¿Ya? Ellos pedían un rey para ser igual que las naciones, pero el rey que Dios le dio y los reyes que le dio, especialmente los reyes que eran temerosos de Dios, y en el mejor periodo del rey David y de Salomón, en que el pueblo se volvió al Señor, encontramos, ¿no es cierto?, que ellos tuvieron reyes, pero que no eran como los reyes del mundo, como los reyes de las naciones vecinas, que tenían ídolos, adoraban a ídolos, y esos reyes hacían lo que ellos querían porque no reconocían al Dios verdadero. Si bien es cierto, el pecado, la maldad alcanzó a muchos reyes de Israel, los cuales también se corrompieron, también fueron idólatras, también pasaron a sus hijos por el fuego, pero en el fondo ellos fueron responsables de lo que hicieron porque ellos invalidaron el pacto y se apartaron de tal manera que eso les trajo serias consecuencias al pueblo de Dios. Pero siempre Dios tiene el control providencial sobre todas las naciones según las Sagradas Escrituras. El Salmo 22-28 dice, de Jehová es el reino, Él enseñoreará sobre las gentes. Él pone reyes, Él quita reyes. En todas las versiones de la Biblia prácticamente, como el Salmo 113, dice que Jehová está por sobre todas las naciones. Es un Dios que tiene el control sobre todo. Que deje muchas veces que el hombre tome sus propios caminos, eso es otra cosa, ¿no? Volviendo al pasaje que tenemos acá, Dios entonces se reserva para sí el derecho de elegir a un rey, y en este caso permite que Israel, el pueblo, elija un rey, y lo deja esta elección al mismo pueblo. ¿Ah? Pero el rey, como digo, será responsable delante de Dios por sus acciones, lo que indica claramente que hay una continuidad intacta en la soberanía del Señor Jehová sobre toda la nación. Hay un versículo muy interesante, espero encontrarlo, está acá en los profetas menores. Cuando yo me encontré con este texto, bueno, me di cuenta en realidad de lo que le da mayor comprensión a este pasaje en que nosotros estamos mirando, ¿no? Aquí en el libro de Oseas, capítulo 13. Mire, le voy a leer desde el versículo 9, pero el versículo 11 es el versículo importante a esta lección. Dice, el versículo 9, Oseas capítulo 13, versículo 9, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Lo voy a volver a repetir. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Quién será ese rey? ¿Qué rey en realidad cumple esas características? No puede ser otro que el rey que el pueblo escogió. Todos sabemos que después de estos pasajes, ¿no es cierto?, y de la advertencia que Dios le manda a Samuel que le diga al pueblo, que advierta al pueblo en cuanto al rey,
En cuanto al rey, todos sabemos que Saúl fue un rey que tuvo el apoyo de todos, pero que comenzó bien y terminó mal. Porque las cosas que no son guiadas por el Señor, que no tienen la bendición de Dios, siempre van a terminar mal, siempre van a terminar mal, no van a terminar bien. Entonces, te di rey en mi ira. Dios se molestó, Dios se enojó. ¿Por qué? Porque el pueblo lo estaba rechazando. Ellos pidieron rey, el pueblo lo estaba rechazando. No rechazaron a Samuel, sino a él mismo. Te lo di en mi ira, pero te lo quité en mi enojo. Ustedes conocen perfectamente, quizás mejor que yo, la historia del rey Saúl. ¿Cómo él es totalmente responsable? No fue un rey que se dejó guiar por el Señor, que fue obediente al Señor a tal grado que se envaneció y finalmente no encontró en Dios ninguna guía porque cometió pecado delante del Señor. Su pecado fue tan grave que yo le llamo se pasa al bando contrario, porque cuando el rey va a consultar a la divina, es traficar con demonios, es pasar al mundo oscuro. Estaba estrictamente prohibido a los israelitas por ley consultar a agoreros, adivinos, brujos. Y él lo hizo y entra en ese terreno. Y eso fue motivo para que su gobierno, su vida fracasara totalmente. Se lo quitó en su enojo, en su enojo. Entonces, como podemos ver en estos pasajes, aquí, a pesar de que ellos piden rey, Dios no rechaza a su pueblo y no lo abandona ni lo deja solo, sino que Él se provee de un rey, se provee de un varón que ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, que hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces podemos ver que él no rechaza a esta teocracia, digámoslo así, a esta soberanía sobre las personas. Bendito sea el Señor que así ejerza sobre nosotros también su soberanía y no nos deje hacer lo que a uno se le ocurra hacer, ¿no? Bajo la dirección de Dios, Israel debía mostrar a las naciones vecinas el carácter del único Dios verdadero. Israel estaba, ¿no es cierto?, como todos sabemos, rodeada de naciones paganas. Israel era el responsable, no solamente como dice el expositor, dice ahí, de conservar las escrituras y también proveer una familia de donde naciera el Cristo, el futuro, el ungido, el rey de Israel. El verdadero rey de Israel, rey de reyes y señor de señores, sino que ellos tenían que ser ejemplo para las naciones. Ahí dice, ahí hay un párrafo, en consecuencia, el pueblo escogido tenía la responsabilidad de mostrar a Dios ante las demás naciones. Por eso el hecho de que ellos no tuvieran un rey visible que los dirigiera, sino que eran conducidos directamente por Dios, que es lo que he estado diciendo, ¿no? Y su palabra, transmitida a través de algún profeta, era una de las características que marcaban la diferencia con las naciones paganas, por lo que el deseo de ser igual a ellos fue lo que causó la molestia tanto de Samuel como del mismo Dios, porque ellos, como dice la primera parte, nosotros como pueblo de Dios y ellos somos llamados a ser diferentes. Dios quería que Israel fuera un pueblo diferente. Una de las referencias, si no me equivoco, Éxodo 19 de esta primera parte, Éxodo 19, 5, 6, fue un texto muy leído en lecciones pasadas, donde se destacaba principalmente el compromiso de Dios. Mire lo que dice aquí en esta su palabra en Éxodo 19, 5, 6, que es una de las referencias. Dice así, ahora pues, dice el Señor, allí, este es el pacto mosaico, ¿no? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, ellos están ahí en el Sinaí, si
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo los pueblos. Ya eso es ser diferente. Especial tesoro ante los ojos de Dios. De entre toda la gente, ya eso es ser diferente. Dice, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, en ese texto, en esa referencia, usted se da cuenta cuál era el plan y el propósito de Dios con el pueblo de Dios. ¿Por qué ser igual que otras naciones? ¿Por qué pedir un rey cuando ellos no necesitaban, porque tenían al mejor rey, al mejor soberano, que podía gobernar su vida y llevarlo a una vida próspera y feliz? Pero todos sabemos que Israel fracasó en eso. Aquí vemos un fracaso como muchos fracasos. Recuerde usted que tempranamente, después de salir del Éxodo, no había pasado ni una semana y ellos ya querían volverse atrás, volverse atrás. Y así fue su vida hasta que Dios tuvo que eliminar a toda esa generación. Todos los que fueron contados de 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto. Y en el libro de Números nosotros encontramos la historia de una nueva generación. Que nuevamente Dios hace un censo y son los hijos de los que salieron de Egipto. Era gente distinta, diferente, y Él les exhortaba que fueran muy distintos, que fueran distintos, que fueran diferentes a sus padres, que no sean como sus padres que eran idólatras, y la mayoría, por no decir todos, con la excepción de Josué y Caleb, quedaron todos tendidos en el desierto, cayeron todos por los juicios de Dios. Se abrió la tierra, los mordieron la serpiente, en fin, se quemaron cuando se encendió el campamento, y así fueron cayendo miles y miles tras miles, hasta que toda esa generación que no quería entrar a la tierra prometida, bueno, finalmente nunca entraron, pero tampoco volvieron. Entonces, Dios quería que estos hijos, los hijos de los que salieron de Egipto, la nueva generación, sean diferentes a sus padres, ¿ya? Entonces, qué importante es esta lección que el Señor nos dice. El llamado a nosotros es el mismo, a ser distinto. Usted lo ha escuchado siempre. Somos distintos, somos un pueblo distinto, familia distinta, esposos distintos y esposas e hijos también. Tenemos una vida diferente porque Dios nos cambió, Dios nos sacó de las tinieblas, su luz admirable, para ser ejemplo y luz. Ahora la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso se lo dijo a la iglesia el Señor, ¿ya? El sermón del monte dado por Jesús nos muestra las imágenes distintivas que debiéramos mostrar al mundo, que va más allá de lo externo, sino que apunta a la raíz del problema, el corazón rebelde del hombre. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Que el Señor nos ayude. Es lo que dice esta parte. La única diferencia en realidad, la única y gran diferencia con el mundo es que nosotros no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, porque el mundo está bajo el maligno. Hay una prohibición de ser como el mundo, acomodarnos al mundo y vivir conforme al mundo. El Señor mismo, Él oró y dijo: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Es imposible que nosotros salgamos del mundo, pero no debemos de tener complicidad con el pecado en ninguna de sus formas. En ninguna de sus formas. El cristiano, el Hijo de Dios, debe ser diferente. Israel tenía que ser diferente y no lo logró. Ellos quisieron ser como el mundo y bueno, juicio hay para el mundo, ¿no? Entonces, en esta lección es tan importante, que el Señor nos muestra. Bueno, hay algunas referencias, se las voy a dar, no las voy a leer. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16, desde el versículo 16 al 18. A ver si lo alcanzamos a leer en el tiempo que nos va quedando. Segunda de Corintios, es como una aplicación, ¿no? Para nuestra lección en esta escuela dominical. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como puede ver, el consejo siempre en el Nuevo Testamento es apartarnos de todo lo malo, de toda la inmundicia, de todo el pecado y de todo este mundo. No seas como el mundo, no seas como ellos. Cuando Dios te ve, cuando Dios nos mira, debe vernos diferente, porque somos una nueva criatura, somos nuevas personas, no practicamos, no tenemos las mañas, ni las cosas, las costumbres que hay en el mundo. A algunos les encanta este siglo de las luces, les llama la atención. Creo que no han nacido de nuevo a la vida de Dios. Cuando el hombre nace a la vida de Dios, solo anhela las cosas de arriba y no las de la tierra. Siempre tiene su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Que el Señor nos ayude. La referencia, bueno, Éxodo habla de especial tesoro, Deuteronomio habla del pueblo santo, un pueblo especial para Dios, y la referencia de Mateo, según nuestro expositor, habla de los falsos maestros. Israel rechaza a Dios como rey. Bueno, aquí tenemos nuestro expositor y habla lo mismo que hablé yo hace poco, por eso digo que está un poco cambia la lección. Ellos se establecieron en la tierra prometida, deseaban ser como las demás naciones, olvidando el llamado a ser diferente, así se lo había dicho a Moisés 400 años antes, la referencia de Deuteronomio que acabo de leer, cuando él le dice que el rey tenía que ser elegido por el Señor, estableciendo normas para cuando esto ocurra. Pero la motivación de los ancianos era pedir a un rey como todas las naciones y demostrar que en su interior pensaban que estarían mejor con un líder humano que siendo guiado por Dios, y prefirieron poner su esperanza en un hombre, y ya vemos qué pasa cuando el hombre pone la esperanza y confía en el hombre, ¿no? Confía en el hombre. Cuando leemos que Israel rechaza a Dios como un rey, entendemos que no quiere entonces el gobierno divino. Usted también puede rechazar. Todos nosotros, aún conociendo al Señor, en algún momento podemos rechazar que Dios no gobierne. Eso le dijeron, que no gobierne Él sobre nosotros. La historia de Israel nos muestra muchos ejemplos de las consecuencias de no andar en los caminos del Señor. La historia está llena de ejemplos que a nosotros nos sirven. Israel siempre fue un pueblo rebelde y desobediente, siempre tenían un corazón inclinado al mal. Desde la salida de Egipto, pronto, como dije, ellos se rebelaron, tuvieron sed, no había agua, y eso fue motivo para murmurar y para desear volverse. Elegir un líder, dijeron, elijamos a un hombre, a un líder que no sea este Moisés que nos lleve de regreso a Egipto. En tiempo de Jeremías, Israel, en su rechazo a Dios, ellos dijeron, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Jeremías capítulo 44. Lea ese pasaje que está en este profeta. Jeremías fue el profeta de la cautividad. Isaías profetizó de la cautividad, pero Jeremías vivió, podemos decirlo de alguna manera, en carne propia. Cuando llegaron los ejércitos de Nabucodonosor a tomar la ciudad y a destruirla, Jeremías estaba allí, estaba preso en el patio de la cárcel, porque su mensaje no le gustaba al rey, no le gustaba a los sacerdotes, a los líderes, y ya era inminente que Judá iba a ser llevado cautivo. Aquí en el capítulo 44, como digo, en el versículo 16 y 17 que leo, dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, dice el pueblo, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda
palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos, dice, abundancia de pan y estuvimos alegres y no tuvimos mal alguno. Entonces, esa era la decisión que ellos habían tomado, la misma decisión que estaba tomando los ancianos del pueblo cuando rechazan al profeta Samuel y a Dios que los gobierne. Es la misma decisión. No queremos oír la voz del Señor, no queremos oír la voz de Dios. Antes, ellos en el versículo 42, en el 4 y 6, ellos le mandaron al profeta a preguntarle al Señor. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré para palabra. Y el profeta Jeremías va a consultarle al Señor. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Qué es lo que pasa? Ellos le dicen al profeta que consulte a Dios y él les consulta, ¿sabe? La respuesta era simple y sencilla: no se vayan de aquí. Quédense en Jerusalén, quédense, porque Dios les va a hacer bien a ustedes. Va a venir la cautividad, se van a llevar a la gente importante, pero ustedes van a quedar como un remanente acá. No se muevan. Ellos saben que querían irse a Egipto y así lo hicieron. Y en Egipto encontraron hambre, mortandad y muerte. Pero en este pasaje, en el 42, yo leí el 44, cuando dijeron no queremos la voz de Dios, ellos dijeron, lo voy a leer de nuevo: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Sabe, amados hermanos, mis pastores, hermanos en la iglesia? Obedeciendo la voz de Dios siempre nos va a ir bien. Obedeciendo, ¿no es cierto?, a nuestro corazón, a la soberbia que hay muchas veces en nuestra vida de hacer lo que nos da la gana, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Recuerde, esta lección es una campanada de alerta a todos aquellos que siempre quieren hacer y salir con la suya. Siempre, ¿sabe? Ese es un espíritu de soberbia. Usted quizás no se da cuenta, pero es un espíritu de soberbia que lo gobierna y siempre quiere ir contra lo que está establecido por el Señor, siempre. O por aquellos que están frente a nosotros. Porque ¿cómo le obedezco a Dios? Nosotros le obedecemos a Dios obedeciendo a los que están por delante, a no ser que sea pecado. Pero eso lo va a juzgar el Señor. Entonces, este pasaje es muy importante. ¿Cuántas veces usted ha dicho y ha hecho compromisos con el Señor? Obedeceremos, lo haremos con la ayuda de Dios. Y luego pasan los años y se da cuenta que no lo está haciendo. Es lo mismo que hace el pueblo de Israel. Dicen que van a obedecer, pero finalmente no obedecen. ¿Ya? Entonces el Señor nos ayude. Cuando uno mira el libro de Romanos, por ejemplo, Romano es un recordatorio de las consecuencias de rechazar a Dios, de rechazar al Señor, porque eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la segunda parte: Israel rechaza a Dios como rey, pero estamos en las aplicaciones para nuestra vida. El libro de Romanos es increíble cuando él comienza a hablarle a esa gente que todo lo que miraba lo hacía un ídolo, un ídolo. Y de tal manera que, como dice el capítulo 1, les voy a leer algunos pasajes aquí en el capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cambiaron la fuente de agua viva por cisternas rotas.
Ellos cambiaron al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y ellos empezaron a adorar a los ídolos. Isaías lo habla bien. Isaías dice que el hombre va, ¿no es cierto?, corta el árbol, corta el madero, lo talla con sus manos y luego lo pone delante de él y le dice, tú eres mi Dios. La gente mira el sol y adora el sol. La gente mira los animales y adora a los animales. Mire cómo el hombre cambia la gloria de Dios incorruptible de Dios en semejanza ahora como imágenes, imágenes de hombre. Después dice, después de hombre dice de hombre corruptible, porque el hombre es corruptible, no es como Dios, ¿no? También de aves, y de ave, y después dice de cuadrúpedo, es decir, el hombre primero, adoran al hombre, ¿no? Baal era y muchos dioses tenían imágenes de hombre, eran hombres, y a ellos adoraban en toda la mitología, pero luego su mente fue degradándose cada vez más, y luego empezaron a adorar a las aves que vuelan en los cielos, al menos están un poco más altas, ellas tienen que alzar la voz al cielo para ver las aves, pero luego su mente sigue siendo, ¿no es cierto?, corrompida, y ya no solamente son las aves, ahora son los cuadrúpedos que caminan en la tierra. Es evidente cómo baja, es evidente cómo baja la corrupción. Y ya no es el hombre, ya no son las aves del cielo, ahora son los animales que andan sobre la tierra, y para finalmente llegar cuadrúpedos y reptiles. Y usted sabe que los reptiles se arrastran sobre la tierra. Entonces Dios dice, los entrega a la inmundicia en sus concupiscencias, en sus corazones, y lo entrega a pasiones vergonzosas. Y usted puede leer todo este capítulo 1 y se da cuenta cómo el hombre se corrompe cuando no adora y no sirve al Dios verdadero, ¿ya? Y no solamente eso, en realidad, no solamente Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, como dice el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, sino que también nos llama a la esperanza de la redención en Cristo, reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios, perdón, y apartarnos del pecado para abrazar en realidad el Evangelio de la gracia. Entonces el Señor nos ayude. Finalmente este estudio nos recuerda que Jesús también fue rechazado, como dice al final, creo, la última parte, muerto, y además fue crucificado, cuando solo una semana antes, quizás algunos días antes, ellos le recibieron con palma y vítores, salve el rey de los judíos, y ellos le recibieron con mucha alegría, pero luego estaban gritando, crucifícale, crucifícale. El rey de los judíos fue rechazado también fue rechazado, como fue rechazado Dios en este pasaje que hemos leído. Todos conocemos la historia, cómo Israel rechaza a su rey, cómo rechaza a su rey espiritual. Pero a pesar de que ellos le rechazaron, lo crucificaron, lo llevaron a la muerte, Jesús, ¿no es cierto?, ya tenía un reino espiritual mucho más amplio en muchos corazones que él gobernaba, que le habían conocido al Señor. Como nosotros también en este tiempo. Cuando ellos clamaron por un rey en tiempo de Samuel, estaban rechazando a Dios como su gobernante supremo. Debido a esos corazones endurecidos, Dios les permitió un rey. Como resumen a esta lección, les permitió un rey, pero fueron reyes temporales. Por esto los condujo a la esclavitud. Estos reyes fracasaron y los condujeron a la esclavitud, a la destrucción total. Finalmente fueron esparcidos por todo el mundo. Primero los asirios, luego los babilonios, y finalmente el Imperio Romano en el año 70 destruyó su templo, destruyó todo su sistema religioso hasta el día de hoy, y fueron esparcidos por el mundo, y comienza el tiempo ahora de los gentiles. Pasarán años para que nuevamente, como dijo Isaías, un vástago del tronco de Isaí juzgará con equidad, con justicia, y él juzgará con equidad, restaurará finalmente a su pueblo y juzgará al mundo cuando él venga.
y aparezca y traiga ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su boca será una espada aguda para herir con ella a las naciones, a todos aquellos que nunca le recibieron y que siempre le han rechazado, y es nuestra meditación hoy en día. ¿Reina el Señor en tu vida? ¿Reina el Señor en su iglesia? ¿Él es el centro, lo más importante, o es el pastor o es la pastora en otros casos? ¿Es realmente ella la que reina y gobierna? No, debe ser el Señor a través de su espíritu, a través de su palabra. En tiempo de Israel era la nube, era la Chequiná, que abandonó, ¿no es cierto?, como lo vio el profeta Ezequiel, abandonó el templo y se perdió en el horizonte, pero un día esa gloria de Dios va a volver y toda la gente va a conocer al Señor como las aguas cubren el mar. No es este tiempo, no es este tiempo. Apocalipsis 19, versículo 16, el día en que Jesús volverá a gobernar sobre la tierra y todas las profecías finalmente se van a cumplir. Nadie dudará que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Las naciones, los tribus, los pueblos, las lenguas, todas se postrarán, porque toda rodilla se doblará y confesará su nombre. Él es el Rey de los judíos, el Rey de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta lección que el Señor nos ha dado, de poder meditar y mirar estas lecciones tan importantes. Primera de Timoteo, voy a leer la última referencia, me he pasado algunos minutos, había mucho que decir, en realidad he tratado de sintetizar muchas cosas o profundizar en otras tanto, pero es una lección que básicamente habla, si la podemos decir en una sola palabra, los que rechazan a Dios, los que rechazan a Dios. Permita al Señor que, así alguno no le conoce, pueda aceptarle en su corazón, para que el Señor no solamente entre a su vida, sino gobierne su vida. Gobierne su vida. Primera de Timoteo 6, versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué hermoso texto. Se lo dejo ahí para que lo vea. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14 al 16. Por algo, el texto de memoria del Salmo 47, 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Que el Señor nos bendiga, para Él toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén.